Soy Vera Bennett, 31 años, consultora en comunicaciones, residente en Manhattan, independiente y según mi madre, aún trágicamente sola. Hoy me paré frente al espejo en mi apartamento de Brooklyn, alisando la suave seda verde esmeralda de mi vestido. Me abrazaba el cuerpo en todos los lugares correctos. Elegante, sofisticada, segura, o al menos esperaba verme así. Por dentro, mis nervios se agitaban. La boda de mi prima Amanda se celebraba en el Astoria Garden Club, uno de esos lugares de cuento de hadas con candelabros y orquídeas reales traídas desde algún lugar tropical. Toda mi familia extendida estaría allí, y yo entraría sola. Había debatido no ir. Realmente, la invitación había llegado hace 2 meses dirigida formalmente a Vera Bennett más acompañante, como una bofetada suave en la cara, como si el universo quisiera recordarme que acababa de terminar una relación de 6 años que debería haber terminado en el año 2, pero no iba a dejar que me vieran destrozada. En el momento en que entré, las conversaciones se apagaron. La tía Margie, sosteniendo una mimosa con demasiada pulpa, le dio un codazo al tío Ray. «Vino sola», la escuché decir, sin siquiera molestarse en susurrar. «Pobre Vera, qué lástima, 31 años y ni siquiera está saliendo con alguien». No me inmute. Me he entrenado para no hacerlo. Pero por dentro, esa vieja punzada regresó. Desde el otro lado de la habitación, capté el suspiro de mamá antes de verla. Estaba parada con su característica copa de vino blanco y esa mirada suave de lástima que siempre usaba como perlas. «Nunca encontrará a alguien», le dijo a nadie y a todos. «Trabaja demasiado. A los hombres no les gustan las mujeres así». Sonreí cortésmente, asentí con algunas personas y me dirigí al bar. El barman ni siquiera preguntó, simplemente me entregó un prosecco como si lo hubiera visto una docena de veces. La copa de supervivencia de la mujer soltera. ¿Conoces ese momento cuando toda tu vida pasa por tu cabeza y te preguntas, ¿cómo terminé aquí? Ese era yo, encaramada en el borde de un taburete de bar de terciopelo crema, bebiendo burbujas caras mientras observaba a Amanda, la prima cuyo mayor logro era casarse con Rich, disfrutar del brillo de la aprobación de todos. La tía Susan pasó detrás de mí y me palmeó el hombro. ¿Todavía sin acompañante? Bueno, ya sabes, Vera, algunas personas simplemente no están destinadas a encontrar el amor, pero siempre has tenido tu carrera. Me di la vuelta, agarrando el tallo de mi copa tan fuerte que podría haberse roto. No siempre me sentí así. Hubo un tiempo en que creí en la pareja, en un futuro, en el amor. Pero mi ex, Daniel, me enseñó lo ingenua que había sido. 6 años de mi vida invertidos. 6. Lo apoyé a través de la pérdida de trabajo, depresión, cambios de carrera, y todo un año cuando no podía decidir lo que quería. Y luego, cuando finalmente conseguí un cliente de ensueño y empecé a ser reconocida profesionalmente, él no pudo manejarlo. «Ahora eres demasiado», dijo. «Demasiado independiente. Echo de menos cuando me necesitabas». Se fue un mes después por alguien que lo entendía mejor. Y ahora aquí estaba, en una boda familiar, rodeada de miradas de juicio, sonrisas forzadas y lástima pasivo-agresiva. La ceremonia estaba programada para comenzar en 10 minutos. La mayoría de los invitados ya estaban sentados. Aún no me había atrevido a entrar. Fue entonces cuando Kimberly, mi hermana menor, se acercó. La perfecta Kimberly, la que se casó a los 24. Tuvo 2 hijos a los 28 y vive en una casa con cerca blanca en Connecticut, como si fuera un anuncio de HGTV. «Hola, Vera», dijo ofreciendo una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. «Mamá estaba muy preocupada de que no vinieras. Ya sabes cómo se pone». «Aquí estoy», respondí bebiendo mi prosecco. Sola, sin embargo. Sus ojos escanearon la habitación dramáticamente. ¿Sin cita? Levanté una ceja. No, solo yo. Los labios de Kimberly se curvaron en una sonrisa burlona. Bueno, es valiente. Algunas mujeres se habrían quedado en casa. Quería gritar. En cambio, sonreí. Eso es lo que hacen años de condicionamiento. Dominar el arte de la resistencia silenciosa. Te veo adentro
Zrenia, girando sobre sus tacones nude. Y entonces las puertas del lugar se abrieron de par en par, las cabezas se volvieron y un hombre entró como si fuera dueño de cada molécula de aire en la habitación. Traje de carbón a medida, líneas limpias, presencia como trueno envuelto en seda. Era alto, seguro y magnético. El tipo de hombre que no solo entra a una habitación, reescribe su atmósfera. Mi corazón se detuvo. Los susurros se extendieron como fuego. ¿Quién es ese? ¿Es ese? Se parece a... Entonces caminó directamente hacia mí. Parpadeé. Y justo antes de que pudiera registrar lo que estaba pasando, tomó mi mano gentilmente. Se inclinó y dijo lo suficientemente alto para que la mitad de la habitación escuchara. No los hagamos esperar, cariño. Y entonces sonrió, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Por una fracción de segundo, olvidé cómo respirar. Su mano era cálida, segura y firme en la mía. Mi primer instinto fue alejarme, pero algo en su expresión, una mezcla de tranquilidad silenciosa e intención deliberada, me hizo pausar. No los hagamos esperar, cariño, repitió más suavemente esta vez, solo para mí. Abrí la boca para hablar, pero no salió nada. Todo lo que pude hacer fue seguirlo mientras me guiaba gentilmente lejos del bar, a través del piso de madera pulida y directamente al centro del lugar de la boda. La habitación había caído en su mayoría en silencio. Los invitados se movieron en sus sillas. Las cabezas giraron. Los susurros zumbaron a bajo volumen. Por el rabillo del ojo vi la copa de vino de mi madre inclinarse en el aire, congelada por el shock. La mandíbula de Kimberly literalmente se cayó. Amanda, aún brillando en perfección nupcial, se paró cerca del arco parpadeando confundida. Nos detuvimos justo dentro del pasillo principal, y entonces él se volvió para enfrentarme como si esto fuera completamente normal. Como si llegáramos elegantemente tarde a una boda a la que se suponía que asistiríamos juntos. Finalmente encontré mi voz. ¿Quién eres? Se inclinó, hablando justo por debajo del volumen de los susurros que nos rodeaban. Sígueme la corriente solo por unos minutos. Te explico todo, lo prometo. Miré fijamente su rostro, mandíbula cuadrada, ojos grises azulados penetrantes, ni rastro de vacilación. Parecía alguien que nunca había dudado de una decisión en su vida. Y por razones que aún no puedo explicar, asentí. Me llevó a la segunda fila donde algunos asientos habían sido marcados como reservados. El acomodador ni siquiera lo cuestionó. El hombre asintió cortésmente y nos sentamos. El silencio aún permanecía en el aire, y entonces, casi como por arte de magia, la música se reanudó. La música de entrada de Amanda, canon de Pachelbel, por supuesto, flotó desde el cuarteto y la ceremonia continuó. Apenas registré las palabras intercambiadas en el altar. Mi corazón latía con fuerza, mi mente corriendo. Me volví ligeramente hacia él, susurrando entre dientes apretados. ¿Eres algún tipo de colado a bodas? Una sonrisa tiró del borde de su boca. Técnicamente no. Fui invitado, solo que no confirmé asistencia. ¿Te conozco? No, dijo. Pero yo te conozco, Vera. Me congelé. ¿Qué? Te reconocí en el momento en que entré. Diste una conferencia magistral en la Cumbre de Estrategia de Marca de Nueva York el octubre pasado. Claridad emocional y comunicación de crisis. Lo hiciste increíble. Parpadeé, aturdida. ¿Estuviste ahí? En la primera fila, por supuesto. Esa conferencia era lo único de lo que realmente había estado orgullosa en los últimos 2 años. Había hablado frente a 500 personas y recordaba a un hombre en la primera fila. Pensé que se veía vagamente familiar, pero en el momento lo atribuí a los nervios. ¿Y simplemente decidiste entrar a una boda y pretender ser mi cita? Zrenia, pregunté. Se inclinó de nuevo. Escuché a tu hermana en el bar, la forma en que habló de ti. No me gustan los abusones, así que pensé que tal vez hoy podrías usar a alguien en tu esquina. Antes de que pudiera responder, el oficiante dijo: ahora pueden besar a la novia, y un aplauso cortés se extendió por la habitación. Aplaudí entumecida.
mis pensamientos aún tratando de alcanzar lo que acababa de pasar. Este extraño muy atractivo y bien vestido, había entrado a un campo de batalla social y elegido un lado, el mío. Mientras la ceremonia terminaba y la gente comenzaba a salir hacia el salón de recepción, susurré: «Está bien, voy a necesitar más que un complejo de héroe misterioso. ¿Quién eres realmente?». Se puso de pie y ofreció su brazo. «Sebastian Cole». El nombre me golpeó como un tren de carga. «¿Eres el Sebastian Cole?». «Depende de a quién le preguntes», dijo con un guiño. Casi tropiezo con mis tacones. Sebastian Cole, empresario tecnológico, multimillonario, fundador de Cole Innovations, regular en la lista de Forbes de menores de 40 a seguir. ESE, Sebastian Cole. Recordé haber visto su cara en una portada una vez mientras esperaba en un puesto de periódicos. El titular decía algo sobre él siendo brillante, esquivo e imposiblemente privado. ¿Y simplemente te apareciste en la boda de mi prima?», sonrió. «El prometido de Amanda trabaja para una de mis subsidiarias. Almorzamos el mes pasado y mencionó la boda. Cuando escuché el lugar, pensé que podría pasar y saludar rápidamente». «¿Por qué no le dijiste a nadie que venías?». Se encogió de hombros. «No me va bien con mucha atención o expectativas. E iba a irme hasta que te vi». Estábamos en el borde del salón de baile ahora. Las puertas al área de recepción se abrían revelando mesas iluminadas por velas, una torre de champán e invitados reuniéndose en grupos curiosos. Sebastian me miró. «Puedo desaparecer ahora mismo si quieres. Pretender que nada de esto pasó». Hice una pausa. Las voces de juicio aún resonaban en mi mente. El suspiro de mi madre, la sonrisa burlona de Kimberly, el comentario de la tía Margie, o podría entrar con Sebastian Cole. «No los hagamos esperar», dije quedamente, haciendo eco de sus palabras anteriores. Su sonrisa se ensanchó, y juntos entramos al salón del brazo, bajo las miradas aturdidas de todos los que alguna vez me habían menospreciado. En el momento en que entramos al salón, pudiste sentir el aire cambiar, no de manera cinematográfica, con jadeos y música dramática, sino de esa manera real cuando la gente de repente se detiene a media oración y trata de pretender que no estaba hablando de ti. Todos estaban mirando. Mi familia, las damas de honor de Amanda, incluso el personal detrás del buffet. Y Sebastian. No se inmutó. Dominó el momento como si fuera otra reunión de junta directiva. Tranquilo, sereno y completamente imperturbable por el mar de ojos ahora pegados a nosotros. La organizadora de bodas parpadeó 2 veces cuando nos vio. Se recuperó rápidamente, gesticulando hacia el mapa de asientos. «Señor Cole, quiero decir, no habíamos contado con». Sebastian le dio un asentimiento cortés. «No se preocupe, Vera y yo nos encargaremos». Se inclinó hacia mí. «¿Sabes dónde te pusieron?». Mordí el interior de mi mejilla. Estaba en la mesa 19, la mesa de solteros, con el primo Donnie, mi tío abuelo divorciado, y una chica que está en la preparatoria. «No es ideal», dijo secamente. Escaneó la habitación hasta que sus ojos se posaron en el padre de Amanda, el tío Gerald, que estaba en conversación profunda cerca de la mesa principal. Sebastian le dio un ligero asentimiento. Los ojos de Gerald se abrieron y gesticuló rápidamente a la organizadora de bodas. En segundos, alguien estaba jalando una silla extra a una mesa medio vacía cerca del frente. Territorio VIP. Y así fui trasladada. Actualización social completa. Sebastian apartó mi silla para mí. «Después de usted, señorita Bennett». Me senté lentamente, aún procesando lo absurdo del momento. Él tomó el asiento a mi lado, ajustó sus gemelos y se recostó como si perteneciera allí. Este hombre había convertido un campo minado de humillación en una alfombra roja, y ni siquiera había tenido la oportunidad de entender por qué. Así que dije, volviéndome ligeramente hacia él, volvamos a esta idea de seguir la corriente. ¿Hasta dónde vamos a llevar esto?, lo consideró. Pensé que improvisaríamos mientras te sientas cómoda. Te das cuenta de que toda mi familia va a interrogarte esta noche. Sus labios se curvaron.
He manejado juntas directivas de capital de riesgo y audiencias tecnológicas del Congreso. Creo que puedo manejar a tu tía Margie. Casi me reí hasta que vi a Kimberly acercándose. Estaba sonriendo, pero no llegaba a sus ojos. Su mirada rebotaba entre Sebastian y yo como si estuviera viendo un partido de tenis al que no había sido invitada. Bueno, hola extraño, ronroneó, claramente dirigiéndose a él. Debe ser el invitado de Vera. Sebastian se puso de pie cortésmente y extendió una mano. Sebastian Cole, un placer conocerte. Los ojos de Kimberly parpadearon. Cole, ese es un nombre familiar. Él sonrió. Me dicen eso mucho. Se volvió hacia mí, expresión falsamente casual. Nunca mencionaste que estabas saliendo con alguien, Vera. Me encogí de hombros. Hemos estado manteniéndolo discreto. Inclinó la cabeza. ¿Cómo se conocieron? Sebastian no perdió el ritmo. No, en la cumbre de estrategia de marca de Nueva York, el otoño pasado, Vera fue oradora principal. Las cejas de Kimberly se alzaron. Oh, estaba cautivado, dijo fijando sus ojos en mí. Su enfoque de la comunicación de crisis era afilado como una navaja. Me presenté después y la convencí de tomar una copa. He estado tratando de seguirle el ritmo desde entonces. Mis mejillas se sonrojaron. La peor parte, no se sentía como una actuación. Bueno, dijo Kimberly, voz tensa. Espero que tengas una espina dorsal fuerte. Vera siempre ha sido intensa. La sonrisa de Sebastian se afiló solo un poco. Admiro la intensidad. Usualmente es señal de alguien que sabe lo que quiere. Casi quería chocarle los 5. Kimberly parpadeó, claramente no acostumbrada a ser superada en conversación casual. Estoy segura de que hablaremos más tarde, dijo fríamente antes de darse la vuelta. Cuando se fue del alcance del oído, exhalé lentamente. No tenías que hacer eso. ¿Hacer qué? Defenderme. Hacer que suene como si fuera alguien de quien estar orgulloso. Me miró y por primera vez su sonrisa se suavizó. No inventé nada, Vera. Todo lo que dije era verdad. La banda empezó a tocar algo de jazz de fondo y comenzó la cena. Entre bocados de salmón sellado y risotto, caímos en conversación. Conversación real. Me preguntó sobre mi trabajo, cómo había construido mi negocio de comunicaciones freelance después de alejarme del mundo de las agencias de RP. Le conté sobre clientes que trataron de pagarme poco, en crisis mediáticas que había disuelto, y ese momento en que supe que había tomado la decisión correcta. Sentada sola en mi piso a medianoche, pizza en una mano, email de aprobación en la otra, y él escuchó, realmente escuchó. Me contó sobre su empresa, cómo Cole Innovation comenzó en un cuarto de dormitorio universitario, cómo su padre no le habló por un año después de que dejara los estudios, cómo el éxito llegó rápidamente, pero la paz tomó mucho más tiempo. Y así, el hombre del traje se convirtió en alguien real, humano, falible. A mitad del postre, Sebastian se inclinó y dijo: por cierto, tienes al menos 4 personas mirándote como si acabaran de darse cuenta de que no eres invisible. Miré alrededor. No estaba equivocado. Kimberly estaba mirando. También la tía Margie. Y mi mamá, que había pasado la última década lamentando mi vida amorosa, ahora susurraba detrás de su servilleta como si me hubiera convertido en realeza de la noche a la mañana. ¿Están impactados?, dije quedamente. Están viendo una versión de ti que no pensaron que existía. Sebastián tocó mi mano ligeramente. Tal vez es hora de que conozcan la versión real. Por primera vez en años, no me estaba encogiendo para adaptarme a su comodidad. Finalmente, me estaba expandiendo hacia mi propia historia. Más tarde esa noche, después de que el pastel había sido cortado y los primeros bailes habían terminado, la música cambió a algo lento y arrollador. Las luces se atenuaron a un brillo dorado y las parejas comenzaron a migrar a la pista de baile como polillas a la luz cálida. Sebastián se puso de pie y extendió su mano. ¿Bailamos? Dudé, no porque no quisiera, sino porque habían pasado años desde que bailé con alguien que me mirara como si importara. Aún así, deslicé mi mano en la suya y dejé que me llevara a la pista. La banda tocó algo clásico,
Frank Sinatra, creo, pero apenas registré las letras. Todo en lo que me podía concentrar era la sensación de su mano en mi cintura, la forma en que su otra mano sostenía la mía, como si fuera lo más natural del mundo. No era llamativo o presumido, solo se movía con confianza silenciosa. Encontramos un ritmo casi inmediatamente, un vaivén lento y fácil que de alguna manera se sentía como si hubiéramos hecho esto antes. «Eres sorprendentemente bueno en esto», dije rompiendo el silencio. Se rió. «Lecciones obligatorias en el internado. Mi madre creía que todo caballero debería saber bailar vals y cómo disculparse apropiadamente». «¿Te enseñó lo último también?» «Lo intentó», dijo, su sonrisa flaqueando por primera vez en toda la noche. Bailamos en silencio por unos segundos más. Entonces pregunté, «¿Siempre haces esto?» «¿Hacer qué?» «Rescatar mujeres al azar en bodas». Me miró hacia abajo. Solo cuando parecen que están a punto de combustionar por daño emocional. Me reí, a pesar de mí misma. ¿Tan obvio?, asintió sin vergüenza. Entraste con la columna recta, barbilla arriba, pretendiendo no notar las docenas de ojos diseccionándote. Eso toma valor. Toma práctica, corregí. Seguimos moviéndonos. Sentí una punzada en mi pecho. El tipo de dolor que viene cuando alguien te ve más claramente de lo que estás lista. He pasado la mayor parte de mi vida adulta tratando de probar algo a mi familia, admití. Que no estoy rota porque no me casé a los 28, que no soy menor porque elegí carrera sobre hijos. Pero no importa lo mucho que logre, sigo siendo pobre Vera en sus ojos. Sebastián no respondió de inmediato, solo siguió liderando el baile, dándome tiempo para respirar a través de la emoción detrás de mis palabras. Entonces, suavemente dijo, «Están equivocados. ¿Sabes? Cada palabra que te han dicho que te hizo sentir pequeña, ese es su miedo hablando, no la verdad». Miré hacia arriba, sorprendida por la firmeza en su voz. «Siempre puedes saber cuando la gente no está cómoda con alguien que sabe quién es», agregó. Antes de que pudiera responder, alguien le tocó el hombro. Era el nuevo esposo de Amanda, Jason, creo. Se veía nervioso, cambiando su peso de un pie al otro. «Perdón por interrumpir, Sebastián. ¿Puedo tomarte prestado por un segundo? Algo con el sistema de pago del lugar. Estamos bloqueados fuera de la APE». Sebastián me dio una mirada de disculpa. «Las emergencias de negocios me siguen a todas partes». Besó mi mano, un movimiento que habría sido cursi de cualquier otra persona, y se fue con Jason. Mientras salía de la pista de baile, me encontré cara a cara con mi madre. Sostenía una copa casi vacía de Chardonnay y un bolso agarrado fuertemente bajo un brazo. Sus ojos me escanearon de pies a cabeza. «Bueno», dijo lentamente, «esa fue toda una actuación». Parpadeé. «¿Disculpa?» «Sebastian Cole», dijo, tono escéptico. «Lo busqué en Google durante la cena. ¿Realmente esperas que creamos que estás saliendo con uno de los hombres más privados de América? Nunca lo has mencionado, ni una vez». «Porque no reporto mi vida amorosa al círculo de chismes familiar». Sus cejas se alzaron. «¿Entonces es real?» Crucé los brazos. «Sí, mamá, es real», suspiró como si la hubiera decepcionado al respirar. «Solo ten cuidado, Vera. Hombres como ese no se establecen con mujeres como tú». Sentí las palabras como una bofetada. Mujeres como yo. Quería decir ordinarias, reales, defectuosas. «Creo que hemos terminado con esta conversación», dije dándome la vuelta antes de que pudiera ver las lágrimas amenazando con salir a la superficie. Salí al patio para tomar aire. La noche se había enfriado, el aire fresco con el aroma del otoño. Una cadena de luces blancas parpadeaba arriba, y por unos benditos minutos estuve sola, hasta que Kimberly apareció a mi lado, brazos cruzados. «Bueno», dijo, voz ligera pero con púas. «Felicidades». No dije nada. «Parece muy convincente», continuó. «Incluso tenías a la tía Margie creyéndolo». Me volví para enfrentarla. «¿Nunca te cansan de esto? Los comentarios sarcásticos, las puñaladas constantes. ¿Qué ganas exactamente haciéndome sentir pequeña?» Kimberly puso los ojos en blanco. «Oh, por favor, no te hagas la víctima». «No me estoy haciendo nada», dije quedamente.
Solo estoy cansada de encogerme para que puedas brillar. Por una vez, no tuvo una respuesta. Sebastián reapareció entonces, caminando al patio como un hombre que pertenecía a todas partes. Deslizó un brazo alrededor de mi cintura y besó el lado de mi cabeza. ¿Estás bien?, Zrenia preguntó suavemente. Asentí, y por primera vez en años me di cuenta de que lo decía en serio. Volvimos a entrar al salón justo cuando el DJ invitó a todos a la pista de baile, para lo que llamó un momento de celebración para todas las parejas en la habitación. Sebastián mantuvo su brazo casualmente alrededor de mío, su cuerpo cálido contra el mío. No bailamos esta vez. Solo observamos desde el borde de la pista, mientras parejas giraban y reían y se inclinaban una hacia la otra como si hubieran conocido el amor toda su vida. Los observé, sintiendo una mezcla complicada de emociones, anhelo, admiración y algo peligrosamente cercano a la envidia. Sebastián se inclinó. ¿En qué estás pensando? Que este es el tipo de noche que usualmente paso sola, admití, y que no sé cómo confiar en lo que está pasando ahora mismo. Me estudió por un momento. No tiene que ser nada más que lo que es. ¿Y qué es?, Zrenia pregunté. Hizo una pausa. 2 personas que vieron algo en el otro y decidieron no ignorarlo. Fuimos interrumpidos por la tía Margie, quien se acercó sosteniendo una flauta de champán y usando su usual nube de perfume. Bueno, dijo con un tono que sugería que pensaba que nos había atrapado en pleno acto. Vera, no nos dijiste que estabas saliendo con alguien tan logrado. Sebastián activó el encanto. En realidad soy el afortunado. La brillantez de Vera fue lo que primero me llamó la atención. He estado tratando de seguirle el ritmo desde entonces. Los ojos de la tía Margie se estrecharon, claramente desconcertada. ¿Cuánto tiempo han estado juntos? Alrededor de 3 meses, dije tratando de mantener mi voz uniforme. ¿En serio?, fingió demasiado alegremente. Interesante que nadie en la familia tuviera idea, especialmente desde que Vera siempre dijo que quería tomarse su tiempo antes de ponerse seria de nuevo. Después de Daniel, por supuesto. Me tensé ante la mención de su nombre. Los ojos de Sebastián parpadearon hacia mí por un breve segundo, luego de vuelta a Margie. Algunas conexiones no operan en líneas de tiempo, dijo gentilmente. O funcionan o no. Bueno, dijo la tía Margie, derrotada pero sin querer mostrarlo. Veremos cuánto dura esta. Mientras se alejaba flotando, exhalé. Ha sido así desde que tengo 12 años. Sebastián me miró cuidadosamente. ¿Puedo preguntarte algo? Asentí. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un papel doblado. No fui completamente honesto sobre cómo sabía que estarías aquí esta noche. Me congelé. ¿Qué quieres decir? Me entregó el papel. Lo abrí lentamente, dedos temblando. Era una lista de invitados impresa en el papel oficial de boda de Amanda. Mi nombre rodeado en tinta roja. No aparecí solo por coincidencia, admitió. Jason, el esposo de Amanda, trabaja en una de mis empresas. Almorzamos la semana pasada. Mencionó la boda y tu nombre salió. Mencionó que venías sola. Mi estómago se hundió. ¿Entonces qué? ¿Esto fue algún tipo de misión? No, dijo rápidamente. No así. Cuando escuché tu nombre me sonó. Recordé la conferencia. Recordé cómo hablaste, lo segura y afilada que eras. Había querido contactarte desde entonces, pero el momento nunca funcionó. Cuando me di cuenta de que estarías aquí, pensé que tal vez tendría una segunda oportunidad. ¿Una segunda oportunidad para qué?, Zrenia pregunté, voz baja. Para presentarme, para conocerte sin un escenario entre nosotros. Doblé la lista. ¿Y la entrada dramática? Sonrió con timidez. Está bien, eso no lo planeé. Iba a irme. De hecho, me acobardé. Pero entonces vi a tu mamá, escuché lo que dijo. No necesitaba repetirlo. Conocía la línea exacta. Pobrecita. Nunca encontrará a alguien. Vi tu cara y simplemente entré, dijo. Fue impulsivo y probablemente estúpido, pero no falso. Me senté en el borde de una silla, tratando de procesar todo. Es mucho. Lo sé, dijo. Pero nada de lo que te dije esta noche fue mentira. No planeé pretender.
Planeé invitarte a tomar café. De alguna manera se convirtió en esto. ¿Y qué es esto, Sebastián? Swing, pregunté mirándolo, porque se siente como si no estuviera segura de que es real anymore. Se agachó a mi lado. Esto es real, dijo, al menos para mí. La forma en que te he visto sostenerte esta noche, elegante, serena, divertida. Has manejado una habitación llena de juicio con más clase de la que he visto de miembros de junta directiva que me doblan la edad. Mi corazón latía en mi pecho. Parte de mí quería creerle. La otra parte recordaba lo rápido que el afecto podía ser manufacturado. Había sido engañada antes. Amada por personas que no lo decían en serio. Creído en relaciones que estaban construidas en control, no en conexión. Antes de que pudiera responder, Kimberly apareció de nuevo, esta vez con esa mirada en su cara, la que decía que sabía algo que yo no sabía. «Oye, Vera», dijo, todo falsa dulzura. «¿Tienes un momento? Creo que deberías venir a ver algo». Sebastián se puso de pie. «Estamos como en medio de algo». «Solo tomará un segundo», interrumpió. «En serio, Vera, vas a querer ver esto». La seguía a regañadientes, corazón latiendo, estómago hundiéndose. Me llevó por el pasillo hacia el guardarropa. Luego se volvió abruptamente y me enfrentó. «Me vas a odiar», dijo sacando su teléfono. «¿Qué es esto?» Abrió una pestaña en Safari. Un artículo de noticias. El multimillonario Sebastian Cole hace aparición sorpresa en evento privado. Visto con mujer no identificada en boda familiar. Una foto de esta noche. De mí y Sebastian en el bar. «¿Qué es esto?» «Zrenian», susurré. Kimberly se encogió de hombros. «Supongo que no fueron tan privados como pensaron». Miré la marca de tiempo. Hace 20 minutos. Alguien lo había filtrado. Mi pecho se apretó. «¿Por qué me estás mostrando esto?» Su expresión se volvió afilada. «Porque deberías preguntarte algo, Vera. ¿Fue esto sobre ti o sobre la historia?» Mi mente se tambaleó. ¿Había sido parte de una narrativa bien orquestada? O peor, un titular. Me paré en ese pasillo tenue, mirando la foto en el teléfono de Kimberly. Ahí estaba yo, copa de champán en mano con el brazo de Sebastian Cole alrededor de mi cintura. Y debajo, multimillonario hace aparición sorpresa en boda privada de NYC. Mujer no identificada puede ser nueva pareja misteriosa. Y algunos titulares especulativos debajo. Mi estómago se revolvió. «¿Por qué me estás mostrando esto?» Don Swing, pregunté de nuevo, voz más fría ahora. Kimberly inclinó la cabeza, su voz calma y dulce como la sacarina. «Porque necesitabas saber. Has estado tan envuelta en tu momento de Cenicienta que pensé que merecías ver cómo se ve desde afuera. ¿Piensas que él hizo esto?» «Component placement», pregunté. Respiración entrecortada. ¿Qué organizó esto para qué? Atención. Kimberly se encogió de hombros, pero había algo brillando en sus ojos. Todo lo que digo es que tal vez te preguntes por qué alguien como él de repente querría jugar a ser tu novio en una boda frente a cámaras. En el mismo fin de semana que su nuevo trato tecnológico se lanza. Piénsalo. Me alejé antes de decir algo de lo que me arrepentiría. De vuelta en el salón, la música era más fuerte. El baile más caótico, pero solo pude ver una cara en la multitud. Sebastián. Estaba parado cerca del bar, desplazándose por su teléfono, ceño fruncido, mandíbula tensa. Él también lo había visto. Caminé directamente hacia él. «Necesitamos hablar, ahora». Levantó la vista, registrando mi expresión instantáneamente. «Vera, ¿sabías que esto pasaría?» «No», dijo firmemente, «no así». «¿Pero sabías que había una posibilidad de que alguien nos viera, nos publicara algo?» «Sí», admitió, «pero no pensé que pasaría tan rápido y no lo planeé». «¿Entonces quién?», Zrenia pregunté, porque he pasado toda esta noche defendiendo algo de lo que ni siquiera estaba segura que fuera real, y ahora me encuentro en un tabloide subtitulada como Moum, mujer no identificada, como si fuera parte de algún truco publicitario. «Lo siento», dijo. Y lo decía en serio. Pude verlo en sus ojos. «Pero esto no funciona para mí», dije quedamente. «No puedo ser el momento de alguien.
He pasado demasiados años siendo una ocurrencia tardía, un escalón o un marcador de posición. Si esto fue una historia para ti, incluso una buena, no la quiero. Sebastián se acercó. Vera, no vine aquí por publicidad. Vine aquí porque recordé a una mujer que se paró en un escenario y dijo cosas que me hicieron repensar cómo me comunico con el mundo. Porque cuando Jason mencionó tu nombre, algo hizo clic y pensé que tal vez ese momento en octubre no se suponía que fuera el final. Tragué saliva con dificultad. Pero no me diste una opción. Entraste a mi vida sin preguntar. Caminaste con la mano extendida y te seguí porque estaba desesperada por no sentirme pequeña. Su voz se suavizó. Nunca fuiste pequeña. Lo sé ahora, dije, pero tuve que aprenderlo de la manera difícil. Asintió, retrocediendo. Si me pides que me vaya, lo haré, pero espero que no lo hagas. No fingí lo que sentí esta noche, Vera. No la forma en que te miré, no la forma en que bailamos, y definitivamente no la forma en que recordaré este momento. No dije nada, no pude. Así que se dio la vuelta, lento y seguro, y salió del salón. Y así, el momento terminó. No lloré, no lo perseguí. Solo me paré ahí extrañamente tranquila, como si algo dentro de mí finalmente hubiera hecho clic. Me fui 1 hora después sin despedida dramática. Sin adioses, solo una caminata silenciosa hacia la fría noche neoyorquina. El aire sabía a finales. Y tal vez, solo tal vez, a nuevos comienzos también. Pasaron 3 semanas. Sin textos, sin llamadas. Volví al trabajo, firmé un nuevo cliente, reorganicé mi apartamento, fui a una caminata sola al norte del estado y lloré en la cima de un sendero sin razón particular, más que saber que podía. Entonces, un jueves por la mañana, llegó un pequeño paquete a mi oficina, sin dirección de remitente. Adentro había un solo objeto, un libro de bolsillo con el lomo gastado. Atreverse grandemente, por Brené Brown. Metido adentro había una nota escrita a mano, porque lo hiciste. Ese. Lo miré por mucho tiempo, sin estar segura si reír o llorar. Al final, hice ambas. 2 meses después, nos cruzamos de nuevo. No planeado, no organizado. Estaba hablando en otra conferencia, esta vez en Chicago. Después, estaba respondiendo preguntas en el borde del escenario cuando lo vi en la multitud. Sin traje, sin cámaras, solo jeans, una chaqueta y esa misma mirada en sus ojos. Cuando la multitud se dispersó, se acercó y dijo, ¿café esta vez? Asentí, sin pretender. Sonrió, sin titulares, y esta vez, cuando alcancé su mano, fue en mis términos. 6 meses después, lo llevé a otra boda familiar, pero esta vez sin actuación, sin drama. Solo nosotros, 2 personas que habían aprendido a dejar de disculparse por quienes eran. Y cuando mi madre susurró, ¿te ves feliz? Simplemente dije, lo estoy, porque lo estaba, no por él, sino porque en algún momento del camino dejé de esperar a ser elegida. Y finalmente me elegí a mí misma. ¿Y tú qué opinas? Si fueras Vera, ¿habrías confiado en Sebastián desde el primer momento o habrías dudado como ella? Cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez has vivido una situación similar donde alguien apareció inesperadamente en tu vida? Nos encanta leer sus historias. Compartan desde qué país nos están leyendo y si tienen alguna experiencia parecida. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides suscribirte para más relatos que te harán reflexionar sobre el amor propio y las segundas oportunidades. Tu apoyo significa mucho para nosotros. ¿Qué quieres decir con que Emily será dueña de la empresa? Mi voz era firme, pero mis manos se apretaron bajo la mesa. La elegante araña de luces sobre el comedor proyectaba un resplandor cálido sobre la mesa, pero el aire en la habitación se había vuelto helado. Mi padre, Richard Caldwell, el hombre cuya empresa había salvado de la ruina, apenas levantó la vista de su plato mientras continuaba cortando su bistec. Valeria, seamos realistas. Suspiró como si estuviera explicando algo simple a una niña. Eres excelente en cosas técnicas, pero el liderazgo, esa no es tu fortaleza. Necesitamos a alguien con presencia,
alguien que inspire respeto. Tu hermana es la mejor opción. Emily, sentada frente a mí en su vestido de diseñador, bebió su vino con una pequeña sonrisa conocedora. No había movido un solo dedo para ayudar cuando Caldwell Enterprises se estaba ahogando en deudas, pero ahora, con la empresa generando ganancias récord, le estaban entregando todo. Yo desarrollé el software que salvó esta empresa. Mi voz era más cortante ahora, atravesando el tintineo de los cubiertos. Sin él, ni siquiera tendrías una empresa que legar. Papá se rió como si mis palabras fueran divertidas. Entonces metió la mano en su bolsillo, sacó su billetera y arrojó un billete arrugado sobre la mesa. Por tu esfuerzo. Me quedé mirando el billete de $50 que yacía por entre mi plato y mi copa de vino intacta. $50 por los años que había pasado trabajando hasta tarde, escribiendo código hasta que me ardían los ojos. Por las incontables semanas sin dormir que había pasado analizando pérdidas financieras, diseñando un sistema que no solo nos sacaría de la bancarrota, sino que nos lanzaría a la cima de la industria. $50 por la innovación que había convertido Caldwell Enterprises de una reliquia moribunda en una potencia de $300 millones. Mamá se movió incómodamente en su asiento, echándome un vistazo, pero no dijo nada. Nadie lo hizo. Miré a mi padre, el hombre al que había idolatrado mientras crecía, el hombre por el que había trabajado toda mi vida para enorgullecer, y en ese momento me di cuenta de algo. Nunca se trató del mérito. Nunca se trató del esfuerzo o el éxito o incluso la lealtad. Se trataba del control. Ya veo. Mi voz salió más silenciosa de lo que esperaba. Tomé el billete de $50, lo di vuelta entre mis dedos y luego lo doblé calmadamente en mi servilleta. Después me levanté. Valeria, no seas dramática. Papá se burló, agitando su mano desdeñosamente. Sonreí. No estoy siendo dramática. Solo me estoy disculpando. Claramente mi papel en esta familia no es más que un personaje de fondo, así que me retiraré de la escena. Emily soltó una risita suave, apenas ocultando su diversión. Valeria, mamá comenzó, pero ya estaba saliendo del comedor, mis tacones haciendo clic contra el suelo de mármol. No azoté la puerta, no grité ni exigí justicia, simplemente me fui. A la mañana siguiente llegué al trabajo temprano como siempre. La oficina había cambiado durante el año pasado. Hace apenas un año, la atmósfera había sido sofocante. Los empleados susurrando sobre despidos, jefes de departamento renunciando antes de que la empresa pudiera colapsar. Ahora estaba prosperando. Mi software había revolucionado la industria de la logística, automatizando procesos que solían tomar semanas en meros minutos. Nos habíamos expandido globalmente, asegurando contratos con los mejores clientes. Pero hoy algo se sentía diferente. Mientras caminaba por el vestíbulo, noté algunas miradas nerviosas intercambiadas entre empleados, conversaciones que se callaban cuando pasaba. Llegué a mi oficina solo para encontrar la puerta ya abierta. Adentro, mi escritorio había sido vaciado. Mi computadora había desaparecido. La placa que una vez decía Valeria Caldwell, CTO, ya no estaba. Sentada en mi silla, cómodamente hojeando algunos documentos, estaba Emily. Levantó la vista con una sonrisa brillante y artificial. «Oh, buenos días, Valeria. ¿No te dijo papá? Me mudaré a esta oficina. Ahora me reportarás a mí». Sentí que mi estómago se hundía, pero mi expresión no vaciló. «¿Cuál es mi puesto?» Mi voz era firme. Emily inclinó la cabeza como si estuviera considerando. Luego se encogió de hombros. «Ya veremos algo. Tal vez algo en soporte técnico». ¿Soporte técnico? ¿En mi propia empresa? ¿En la empresa que había salvado? Ella sonrió con suficiencia. «Papá sugirió que te tomes un tiempo libre. Relájate. Tal vez trabaja en algunos proyectos de pasatiempo, pero no te preocupes. Seguirás siendo parte de la empresa en alguna capacidad». Respiré lentamente, mi corazón martillando en mis oídos. Me querían fuera. Después de todo lo que había hecho, después de cada sacrificio, cada noche de desvelo, cada solución que había creado para mantener viva esta empresa,
Me estaban descartando como una idea tardía, como si valiera $50. Miré a mi hermana, luego al logo de la empresa en las paredes de vidrio fuera de mi oficina. Caldwell Enterprises, un nombre que una vez significó familia, lealtad y legado. Ahora solo significaba traición. Pero no discutí, no protesté, simplemente asentí. Entendido. Entonces me di vuelta y salí caminando. Pensaron que habían ganado. Pensaron que desaparecería silenciosamente. No tenían idea de lo que venía después. Salí de la oficina con la cabeza en alto, mi pulso firme. Pensaron que me habían enterrado. Pensaron que desaparecería, aceptaría cualquier migaja que me arrojaran. Tal vez incluso rogaría por quedarme. Pero mientras entraba al ascensor y las puertas se cerraron, un solo pensamiento ardía en mi mente. Mírenme, lo primero que hice fue desvanecerme. No literalmente. Aún me presentaba al trabajo a la mañana siguiente. Aún me sentaba en el pequeño escritorio que me habían asignado en el rincón más alejado del edificio, rodeada de internos que aún no se daban cuenta de quién era. Pero no contraataqué, no discutí. Observé, y en menos de una semana vi exactamente lo que estaba pasando. Emily estaba completamente fuera de lugar. No tenía idea de cómo dirigir una empresa, mucho menos una que acababa de escalar a un imperio de varios millones de dólares. Pasaba sus días en reuniones interminables, tomando decisiones basadas en instinto en lugar de datos reales. Despidió a jefes de departamento que trataron de aconsejarla reemplazándolos con sus amigas. Personas cuya única calificación era saber qué vino maridaba mejor con qué queso. La empresa no solo era vulnerable, estaba al borde del colapso otra vez, y yo había construido todo lo que ahora estaban destruyendo. Fue entonces cuando tomé mi decisión. Si no me querían en Caldwell Enterprises, construiría algo más grande. Una noche tarde, mucho después de que la mayoría de los empleados se hubieran ido a casa, me senté en una cafetería frente a las 3 personas más inteligentes y capaces con las que jamás había trabajado. Jake, nuestro ex CFO, el hombre que había balanceado los libros cuando la empresa se estaba ahogando en números rojos, que conocía cada vacío legal financiero como la palma de su mano. Maya, la mejor analista de datos en el negocio. Ella prácticamente había construido nuestro sistema de perfiles de clientes desde cero. David, nuestro ingeniero principal, la única persona que conocía mi software tan bien como yo, porque habíamos codificado la mayor parte juntos a las 3 de la mañana, funcionando con cafeína y pura desesperación. Los 3 habían renunciado silenciosamente durante el mes pasado. No eran idiotas. Habían visto las señales en la pared. Valeria. Jake se inclinó hacia adelante, su expresión seria. ¿Cuál es el plan aquí? Los miré. Luego saqué una carpeta. Adentro estaba todo en lo que había estado trabajando en secreto. Estamos construyendo algo nuevo, dije simplemente. No necesitaba convencerlos. Estaban dentro. Había una cosa que Emily y mi padre habían pasado por alto. El software. Sí, estaba bajo el nombre de Caldwell Enterprises. Sí, técnicamente poseían los derechos, pero yo había escrito el código original mucho antes de implementarlo en la empresa. En la versión más nueva, la que tenía las características más avanzadas, nunca la había subido a sus servidores. Aún era mía. Pasé el siguiente mes trabajando en silencio, refinándolo, mejorándolo, haciéndolo más fuerte, más rápido. Luego lo presenté, no a Caldwell Enterprises, a sus competidores. En 3 semanas tenía 3 ofertas. Al final del mes tenía un contrato de $50 millones. Y así como así, no solo estaba compitiendo con Caldwell Enterprises, estaba a punto de destruirlos. La primera señal de problemas para la empresa de mi padre llegó silenciosamente. Un cliente que había sido leal a Caldwell Enterprises por más de una década repentinamente retiró su contrato, luego otro y otro. Emily se puso en pánico. Comenzó hasta a exigir respuestas, despidiendo gente al azar, culpando a todos menos a sí misma. Pero la verdad era simple: la industria había seguido adelante.
La siguiente generación de software, la que yo había perfeccionado, ahora estaba ejecutando los sistemas de sus competidores. Caldwell Enterprises estaba repentinamente desactualizada y yo apenas estaba comenzando. El momento llegó 6 meses después. Me senté en un salón de baile de un hotel de lujo bebiendo champán mientras el orador principal terminaba su presentación. Esta era la Gala de Innovadores Tecnológicos, uno de los eventos más grandes de la industria del año. Cada CEO, inversionista y ejecutivo importante estaba aquí, y este año yo era la invitada de honor. Cuando anunciaron mi nombre, me levanté y caminé al escenario, mis tacones haciendo clic contra el suelo pulido. Esta noche reconocemos a los visionarios que impulsan la industria hacia adelante, dijo el anfitrión. Valeria Caldwell, la creadora del software logístico más revolucionario en el mercado actual, ha transformado la forma en que operan las corporaciones globales. Su empresa, Nova Systems, ahora está valorada en más de $500 millones. El aplauso fue ensordecedor, pero mientras miraba a la multitud, mis ojos se fijaron en una cara familiar. Mi padre, sentado en la parte de atrás junto a Emily. Su empresa estaba al borde de la bancarrota otra vez y ambos lo sabían. Sonreí, no por despecho, no por venganza, sino porque finalmente había aprendido la lección que tanto se habían esforzado en enseñarme. No necesitaba su validación. Había ganado en mis propios términos, y esta vez no había nada que pudieran hacer para detenerme. Había pasado exactamente 1 año desde esa cena humillante. 1 año desde que mi padre arrojó un billete arrugado de $50 sobre la mesa y me dijo que no era lo suficientemente buena. 1 año desde que mi hermana me sonrió con suficiencia, sabiendo que le estaban entregando algo por lo que nunca había trabajado. 1 año desde que me fui sin pelear, solo para ganar la guerra. Ahora, mientras me sentaba a la cabeza de la mesa de conferencias de Nova Systems, revisando nuestro último reporte trimestral, apenas podía suprimir una sonrisa. Ingresos, $320 millones. Participación de mercado, 48% y subiendo. Caldwell Enterprises estaban sangrando. Había desmantelado sistemáticamente cada ventaja que una vez tuvieron. Sus clientes habían abandonado el barco, sus acciones se habían desplomado, y su último reporte financiero, filtrado a la prensa apenas una semana antes, confirmó lo peor. Estaban al borde del colapso. Y fue entonces cuando lo inevitable sucedió. A las 10 de la mañana en punto, mi asistente se comunicó a mi oficina. Valeria, tu padre y hermana están aquí para verte. Me recosté en mi silla, exhalando lentamente, así que finalmente había llegado a esto. Hazlos pasar. Entraron como fantasmas. El guardarropa de diseñador de Emily no podía ocultar el agotamiento en sus ojos. Mi padre, siempre tan compuesto, siempre tan seguro de sí mismo, se veía mayor, derrotado. Habían perdido y lo sabían. Valeria, mi padre comenzó, su voz cuidadosamente medida. Necesitamos hablar. Señalé las sillas frente a mi escritorio. Dudaron, probablemente porque podían darse cuenta de que por primera vez en sus vidas estaban entrando a mi territorio, pero se sentaron. Emily se movió incómodamente, sus uñas golpeteando contra el apoyabrazos. No me miraba a los ojos. Papá suspiró. Mira, hemos tenido nuestras diferencias, pero al final del día somos familia. Caldwell Enterprises está luchando. Necesitamos tu ayuda. Ah, ahí estaba. Dejé que el silencio se extendiera, viéndolos retorcerse. Finalmente hablé. ¿Y qué exactamente me están pidiendo que haga? Papá se inclinó hacia adelante. Estamos dispuestos a ofrecerte un puesto de liderazgo, algo significativo. Me doy cuenta ahora de que tal vez te subestimamos. Incliné la cabeza. ¿Te das cuenta ahora? Emily finalmente levantó la vista, su expresión tensa. Valeria, no seas mezquina. Te necesitamos, Nana. ¿Está bien? Me reí. Realmente me reí. ¿Me necesitan? Repetí. Eso es gracioso, porque hace 1 año me dijeron que no era material de liderazgo. Me dijeron que solo era buena para cosas técnicas. Papá tuvo la osadía de verse frustrado. ¿Sabes cómo funciona el negocio? Se tomaron decisiones.
pero ahora tenemos que seguir adelante. Si regresas, podemos reconstruir Caldwell Enterprises juntos. Ahí estaba otra vez. Control. No me querían a mí, querían poseerme. ¿Y qué puesto me están ofreciendo?, pregunté, fingiendo curiosidad. Papá enderezó los hombros como si se preparara para cerrar el trato. Sería segunda al mando, justo debajo de Emily. Parpadeé y luego me reí otra vez, más fuerte esta vez. Emily se sonrojó. Valeria, madura. Construiste algo de software, bien, pero eso no significa que sepas cómo dirigir una empresa a nuestro nivel. Dejé de reír. Me incliné hacia adelante, apoyando mis brazos en el escritorio entre nosotras, y me aseguré de que mi voz fuera tan fría como el hielo. Emily, dije suavemente, mi empresa vale $500 millones. La tuya está a semanas de la bancarrota. Explícame otra vez cuál de nosotras no sabe cómo dirigir una empresa. Silencio. Silencio puro y satisfactorio. Papá se aclaró la garganta. Valeria, por favor. Fue esa palabra la que lo hizo. Por favor. El mismo hombre que me había despedido, menospreciado, arrojado dinero en mi cara como si fuera una empleada indigna en lugar de su hija, ahora estaba rogando, y nunca me había sentido más en paz. No. Emily se puso rígida. ¿Perdón? Dije no, repetí. No necesito Caldwell Enterprises. Ustedes me necesitaban a mí y me desecharon. Tomaron su decisión y ahora tienen que vivir con ella. Papá exhaló bruscamente, la frustración colándose en su voz. ¿En serio vas a dejar que tu propia familia fracase? Yo no dejé que nada pasara, respondí suavemente. Ustedes destruyeron esta empresa en el momento en que pusieron a Emily a cargo. Emily se levantó bruscamente de su silla, poniéndose de pie. Su cara estaba roja ahora. Solo estás amargada, espetó. Siempre has estado celosa de mí. Le di una sonrisa lenta y divertida. ¿Celosa, Emily? No necesito estar celosa. Ya tengo todo lo que tú querías. También me levanté, alisando mi blusa. Ahora, si me disculpan, tengo una empresa real que dirigir. Mi padre se fue en silencio furioso. Emily salió hecha una furia, pero antes de desaparecer por las puertas, se dio vuelta. Espero que estés feliz, Valeria. Encontré su mirada completamente calmada. Lo estoy. Salió sin otra palabra, y cuando las puertas se cerraron detrás de ella, me senté otra vez. Exhalé, luego sonreí. Porque por primera vez en mi vida, finalmente era libre. En el momento en que las puertas se cerraron detrás de mi padre y hermana, me permití una exhalación larga y lenta. Pensaron que podían entrar aquí, arrojarme algunas disculpas vacías y esperar que viniera corriendo, de vuelta a arreglar su desastre. No tenían idea de en quién me había convertido, pero por mucho que disfrutara verlos retorcerse, sabía que esto no había terminado. Caldwell Enterprises se estaba muriendo, y cuando un barco que se hunde se va a pique, arrastra todo y a todos con él. La pregunta era, ¿dejaría que eso pasara? La noticia salió 3 días después. Caldwell Enterprises había declarado oficialmente bancarrota. Estaba en todas partes. Revistas de negocios, foros en línea, incluso titulares nacionales. Ex gigante de la industria Caldwell Enterprises colapsa de la noche a la mañana. Malas decisiones de liderazgo hunden empresa de $300 millones. Cómo la codicia y la política familiar mataron a Caldwell Enterprises. Y la mejor parte, cada artículo me acreditaba el éxito anterior de la empresa. Todos señalaron lo obvio. La única razón por la que Caldwell Enterprises había sobrevivido su primer colapso cercano fue por el software que yo había construido. Y una vez que me fui, era solo cuestión de tiempo. Estaba en una reunión cuando mi asistente Claire tocó la puerta de mi oficina. Valeria, tal vez quieras ver esto. Me entregó un documento impreso. Lo escaneé rápidamente, mis labios curvándose en una pequeña sonrisa maliciosa cuando llegué al último párrafo. Caldwell Enterprises estaba siendo liquidada. Todo estaba en venta. El edificio de las oficinas centrales, los activos restantes, incluso el nombre Caldwell mismo. Papá estaba desesperado. Había sobreapalancado la empresa, tomado préstamos en un intento desesperado por salvarla,
y ahora los bancos estaban embargando todo, y yo podía comprarlo. La justicia poética era casi demasiado perfecta. Esa noche, mientras me sentaba en mi apartamento penthouse con vista a la ciudad, pensé en lo que quería. Había pasado tanto tiempo probándome a mí misma, tanta energía luchando contra las personas que me habían despedido, traicionado, menospreciado, y ahora ya había ganado. ¿Realmente necesitaba aplastarlos más? Pensé en esa noche hace un año cuando mi padre había arrojado $50 sobre la mesa como si fuera una propina para una mesera, como si no valiera nada. Y así como así, mi decisión se volvió cristalina. Hice mi movimiento a la mañana siguiente. No pasé por una firma de inversión, no usé un tercero. Quería que supieran exactamente quién les estaba quitando todo. Así que llamé al abogado de bancarrota que manejaba la liquidación de Caldwell yo misma. Me gustaría hacer una oferta directa por todos los activos de Caldwell Enterprises, dije, incluyendo el nombre. El abogado dudó. Señorita Caldwell, ¿entiende lo que eso significaría? Sonreí. Entiendo perfectamente. Una semana después, estaba sentada en la misma sala de juntas que mi padre había gobernado como un rey, solo que esta vez yo era quien tenía la corona. El papeleo estaba extendido frente a mí, una elegante pluma negra y dorada descansando encima del contrato final. Con una sola firma, Caldwell Enterprises me pertenecería. El imperio que mi padre había construido, el que se negó a dejarme liderar, ahora era mío. Emily y papá se sentaron frente a mí, ambos con cara de ceniza. Papá parecía haber envejecido otros 10 años en la semana pasada. Emily ni siquiera hacía contacto visual. «Todavía no puedo creer que estés haciendo esto», murmuró. Levanté una ceja. ¿Haciendo qué? ¿Comprando una empresa fallida? ¿Adquiriendo un nombre que ya no tiene valor? Ella frunció el ceño. ¿Sabes a lo que me refiero? Me recosté en mi silla, golpeteando mis dedos contra la madera pulida de la mesa. Gracioso. Hace un año no pensabas que era capaz de dirigir una empresa, pero ahora actúas como si tuviera demasiado poder. Papá exhaló bruscamente. Valeria, solo firma los malditos papeles. Tomé la pluma, hice una pausa y luego deslicé los documentos de vuelta a través de la mesa. Papá parpadeó. Emily frunció el ceño. ¿Qué es esto?, preguntó papá. Una contraoferta, dije simplemente. Tomó los papeles y escaneó la primera página. Sus ojos se abrieron. Estás disolviendo Caldwell Enterprises. Emily jadeó. La estás cerrando, sonreí. Así es. Mi padre parecía que podría explotar. ¿Por qué harías eso? Me incliné hacia adelante, mi voz calmada. Porque no necesito Caldwell Enterprises. Nunca la necesité, pero sí quiero una cosa. Señalé una sola cláusula en la última página. Papá siguió mi dedo y se le cortó la respiración. Emily arrebató el documento y lo leyó en voz alta, su voz temblando. Todos los derechos restantes al nombre Caldwell, patentes y propiedad intelectual serán absorbidos por Nova Systems y retirados permanentemente. Me miró, furiosa. No solo la estás comprando, la estás borrando. Encontré su mirada, inquebrantable. Sí, Caldwell Enterprises nunca existiría otra vez. El nombre nunca sería reconstruido. La empresa nunca sería resucitada. Simplemente desaparecería, justo como habían tratado de hacerme desaparecer a mí. Papá apretó la mandíbula. Solo estás haciendo esto para vengarte de nosotros. No, corregí. Estoy haciendo esto porque algunas cosas merecen morir. Tomé la pluma otra vez. Esta vez firmé. Y así como así, había terminado. La era Caldwell había terminado, y en su lugar Nova Systems se alzaba sin competencia del imperio fallido de mi padre. Nos expandimos rápidamente, asegurando contratos exclusivos que una vez pertenecieron a Caldwell Enterprises. Su legado había sido borrado. El mío apenas había comenzado. 3 meses después recibí una carta, sin dirección de remitente, solo una nota simple escrita a mano adentro. Valeria, no espero perdón, pero espero que algún día entiendas. Papá. La miré por un largo momento, luego la arrojé a la chimenea, y mientras las llamas consumían el último remanente de Caldwell Enterprises,
Sonreí, porque finalmente había ganado, completa y totalmente. Habían pasado 3 meses desde que borré Caldwell Enterprises de la existencia. 3 meses desde que firmé ese documento final asegurando que el nombre nunca se alzaría otra vez. 3 meses desde que mi padre y hermana salieron de esa sala de juntas sin nada. Y sin embargo, por primera vez desde que todo esto comenzó, sentía paz. Nova Systems estaba prosperando. Sin competencia de Caldwell Enterprises, nos habíamos expandido agresivamente, asegurando cada cliente importante que una vez había sido el orgullo de mi padre. Ingresos, $500 millones. Dominio del mercado, 62%. Estado, líder indiscutible en la industria. Pero los números no eran lo que más me satisfacía. Lo que me satisfacía era caminar por mi oficina cada mañana y ver una empresa construida sobre el mérito. Ver empleados que estaban aquí por habilidad, no por nepotismo. Ver una empresa que había construido sin necesitar la aprobación de mi familia. Pero por mucho que quisiera seguir adelante, el pasado tenía una forma graciosa de persistir, especialmente cuando recibí la invitación. Llegó en un sobre sin marcar, una simple tarjeta color crema con letras doradas elegantes. La gala anual de la familia Caldwell me había olvidado completamente de ella. Cada año, por tanto tiempo como podía recordar, mis padres habían organizado el evento más exclusivo de la industria, en los días cuando aún tenían poder. Este año, mi padre no la estaba organizando. Alguien más se había hecho cargo. Alguien que había comprado su mansión en subasta después de la bancarrota. La invitación no era más que una formalidad. Sin duda, quien la estuviera organizando ahora no tenía idea de la historia entre yo y los Caldwell. Fue un accidente que siquiera recibiera una. Pero en lugar de tirarla, tomé una decisión. Iba a ir. No para probar nada. No por venganza, sino para terminar esta historia de una vez por todas. La noche de la gala llegué en un elegante vestido negro hecho a medida, saliendo de mi auto con la confianza silenciosa de una mujer que no tenía nada más que probar. El evento era tan extravagante como recordaba. Arañas de luces brillantes, música elegante y un mar de élites adineradas bebiendo champán como si aún controlaran el mundo. Excepto que esta vez yo era la persona más poderosa en la habitación, y todos lo sabían. Susurros me siguieron mientras me dirigía adentro. ¿Es esa Valeria Caldwell? No, ahora dirige Nova Systems. ¿No destruyó la empresa de su padre? Los ignoré. No estaba aquí por ellos. Estaba aquí por una cosa. Y entonces los vi. Mi padre y hermana. Ya no eran el centro de atención. Ya no estaban rodeados de ejecutivos poderosos discutiendo tratos millonarios. En cambio, estaban a un lado, una sombra de lo que solían ser. Mi padre se veía más pequeño de lo que recordaba. Su presencia, una vez dominante, se había desvanecido, reemplazada por algo que nunca había visto en él antes: arrepentimiento. Emily, por otro lado, aún se mantenía erguida, pero podía ver las grietas en su máscara, la forma en que sus dedos se apretaban alrededor del tallo de su copa de champán, la forma en que sus ojos se dirigían hacia mí y luego se apartaban. Por primera vez en nuestras vidas, yo era quien tenía el poder, y ambos lo sabían. Caminé hacia ellos, mis tacones haciendo clic contra el suelo pulido. Emily se puso rígida. Mi padre se dio vuelta, y por una fracción de segundo vi algo parpadear en sus ojos. No ira, no resentimiento, solo derrota. Valeria, dijo, su voz más silenciosa de lo que jamás la había escuchado. Incliné la cabeza ligeramente. Papá. Un largo silencio se extendió entre nosotros. Luego él suspiró. Supongo que esta es la parte donde te regodeas. Sonreí ligeramente. No, papá. Esta es la parte donde digo adiós. Emily parpadeó. ¿Qué? No vine aquí a arrojarles esto en la cara. Continué. No vine a recordarles todo lo que perdieron, porque francamente, esa ya no es mi preocupación. Puse mi bebida en una bandeja que pasaba y miré a los ojos de mi padre una última vez. Durante años pasé mi vida tratando de ganarme tu aprobación,
tratando de probar que era lo suficientemente buena. Exhalé lentamente, pero ya no necesito eso. Me volví hacia Emily. Y no te odio, nunca lo hice, solo te compadezco. Su cara se tensó, porque a diferencia de ti, dije, no necesité robar poder, construí el mío propio. Sus labios se separaron ligeramente, pero no salieron palabras. Les di a ambos una última mirada, luego me alejé. No por ira, no por venganza, sino porque por primera vez en mi vida era libre. Dejé la gala sin mirar atrás, sin la necesidad de probar nada, porque esto nunca se trató de venganza. Se trató de convertirme en quien estaba destinada a ser. Y mientras subía a mi auto, dirigiéndome de vuelta a una empresa, un legado, un futuro que era completamente mío, sonreí, porque esta no era el final de mi historia, era solo el comienzo. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Valeria? ¿Te habrías vengado de tu familia o habrías elegido un camino diferente? Cuéntanos en los comentarios tu experiencia si alguna vez te has sentido subestimado por las personas más cercanas a ti. Si esta historia te inspiró y quieres escuchar más historias poderosas como esta, no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en la próxima historia.